Santa Lea de Roma fue una de aquellas mujeres de la aristocracia cristiana del siglo IV, cuya grandeza histórica no procede de la abundancia de noticias conservadas, sino de la densidad espiritual de un testimonio único. Todo cuanto puede afirmarse con verdadera seguridad sobre su vida depende, en lo esencial, de la carta que San Jerónimo dirigió a Santa Marcela en el año 384, poco después de la muerte de Lea. No se trata de una biografía en sentido estricto, sino de un elogio fúnebre, escrito para consolar a una amiga y al mismo tiempo para proponer un ejemplo de sabiduría cristiana frente al esplendor engañoso del mundo. Precisamente por eso, la figura de Lea se nos aparece envuelta en una cierta sobriedad documental. Conocemos su santidad con claridad, pero apenas algunos rasgos concretos de su existencia. Lea pertenecía al ambiente noble de la Roma tardoantigua. Había vivido, por tanto, en un mundo de riqueza, rango y privilegio propio de las grandes familias senatoriales de la ciudad. Contrajo matrimonio, pero quedó viuda relativamente pronto, conservando una posición económica desahogada y el prestigio propio de su condición. Nada obligaba a aquella mujer a apartarse de una vida cómoda y respetada. Antes, al contrario, todo parecía predisponerla a permanecer en el ámbito de las seguridades humanas, de la consideración social y de los honores que acompañaban a su clase. Sin embargo, fue precisamente entonces cuando su vida tomó un rumbo enteramente distinto. Tras enviudar, Lea abrazó con resolución una forma de vida ascética. Renunció deliberadamente a las comodidades y al brillo exterior que correspondían a su nacimiento y se incorporó al círculo de mujeres cristianas reunido en torno a Santa Marcela, en el Aventino. Aquella comunidad, formada en gran parte por viudas y vírgenes de alta condición, representaba una de las expresiones más tempranas de la vida ascética femenina en Roma. No era todavía un monasterio en el sentido plenamente desarrollado de siglos posteriores, pero sí una comunidad estable de oración, penitencia, lectura espiritual y disciplina evangélica. En ese marco, Lea no solo participó de aquella experiencia, sino que llegó a ejercer autoridad sobre las demás, hasta ser considerada madre de las vírgenes y cabeza de la comunidad. San Jerónimo traza de ella un retrato de extraordinaria fuerza moral. Lo que más le impresiona no es un talento singular ni una acción exterior memorable, sino la transformación radical de una gran dama romana en mujer humilde, penitente y escondida. La que había sido señora de muchos se hizo sierva de todos. Este rasgo, que el escritor subraya con particular intensidad, no responde solo a un recurso literario, expresa uno de los ideales más altos del cristianismo ascético de aquel tiempo, la renuncia al rango y al prestigio como forma concreta de imitar a Cristo. Lea cambió las vestiduras delicadas por el áspero sayal, abandonó todo cuidado de adorno y compostura mundana, escogió el alimento más pobre y se entregó a la vigilia, a la oración y a la mortificación. No buscaba singularizarse ni hacerse admirar, sino desaparecer ante los ojos del mundo para pertenecer más enteramente a Dios. Su autoridad dentro de la comunidad no se fundaba en la imposición ni en la elocuencia, sino en la ejemplaridad de su conducta. Enseñaba más con la vida que con las palabras. Su humildad no anuló su firmeza y su penitencia no la apartó de la responsabilidad. Al contrario, la hizo apta para guiar a otras en el camino de la perfección cristiana. En su persona se encarna así un tipo humano y espiritual de gran relieve en la Roma de finales del siglo IV, el de la viuda noble que, lejos de buscar una nueva alianza ventajosa o una cómoda administración de su fortuna, convierte su propia casa y su propia existencia en lugar de consagración, pobreza voluntaria y servicio. La muerte de Lea tuvo lugar en el año 1384, probablemente el 22 de marzo. San Jerónimo refiere que la noticia llegó mientras él y Marcela meditaban el Salmo 73 según la Vulgata. Poco después supieron también que su cuerpo había sido trasladado a Ostia para la sepultura. El episodio dio pie al santo para una de las contraposiciones más enérgicas de toda su obra, la de Lea, humilde y casi ignorada por el mundo, con Vetio Agorio Pretextato, célebre aristócrata pagano fallecido por aquellas mismas fechas. Frente al brillo efímero de los honores consulares y de la gloria pública, Jerónimo exalta la victoria silenciosa de aquella mujer escondida, cuya pobreza voluntaria la había conducido, según su expresión, al descanso de Abraham y a la compañía de los ángeles. La comparación no tiene solo valor espiritual, revela también el trasfondo cultural de la época, en el que el cristianismo ascético se afirmaba frente a los modelos tradicionales de grandeza de la vieja aristocracia pagana.
Desde el punto de vista histórico, la figura de Santa Lea posee un valor representativo considerable. Aunque los datos concretos sobre su vida sean escasos y no permitan una reconstrucción minuciosa, su memoria ilumina aspectos esenciales del cristianismo latino en la antigüedad tardía, el protagonismo de las mujeres nobles en las redes ascéticas romanas, el prestigio espiritual de la viudez consagrada, la formación de comunidades penitenciales femeninas anteriores al monacato occidental clásico y la inversión evangélica de los valores sociales, por la que la humillación voluntaria vale más que el esplendor mundano. Lea no destaca por hazañas visibles, sino por haber llevado hasta el extremo, en el silencio de una vida retirada, la lógica del Evangelio. Su culto posterior permaneció siempre discreto, en consonancia con el espíritu de humildad que la caracterizó. La Iglesia celebra su memoria litúrgica el 22 de marzo y la tradición la ha venerado especialmente como modelo de viudas cristianas y de mujeres consagradas. Santa Lea de Roma, ruega por nosotros. De un modo tan completo se convirtió a Dios que mereció ser cabeza de su monasterio y madre de vírgenes. Después de llevar blandas vestiduras, mortificó su cuerpo vistiendo sacos. Pasaba las noches en oración y enseñaba a sus compañeras más con el ejemplo que con sus palabras. Fue tan grande su humildad y sumisión que la que había sido señora de tantos criados parecía ahora criada de todos. Aunque tanto más era sierva de Cristo, cuanto menos era tenida por señora de hombres. La que antes se cubría con sedas finas y púrpuras, después de su conversión, vistió el áspero cilicio. Pasaba las noches en vela orando y servía a sus hermanas con mansedumbre.